Entonces, esto hay en ahora si no hay gobiernos locales pequeños que no tienen, entonces pueden hacer convenio con otros gobiernos locales o con un gobierno regional para que les evalúe los proyectos, ¿no? Pero ¿esa es como una parte funcional de alguna, específicamente de una oficina, o es como crear una oficina especial? No, tiene que haber una oficina especial que tiene que estar aprobada con resolución. No es que el alcalde viene tú y tú son la unidad formuladora y dice, no, tiene que tener resolución porque hay ciertas responsabilidades. Es un cargo. Claro. Pero ¿quién lo aprueba? Una vez que pasa pasando niveles, ¿hasta dónde llega? La unidad, ¿quién aprueba qué? El proyecto. El proyecto lo aprueba esta unidad de programación de inversiones. Esta es la OPI, famosa OPI. Ah, la OPI, esa está en el MEF. No, la OPI está en el mismo gobierno local regional. Ah, ya, ya. O sea, un gobierno local o regional tiene su OPI y tiene su unidad formuladora. Entonces ellos aprueban, formulan y aprueban. Y si tienen plata, ejecutan. O si no, licitan, ¿no? De acuerdo al sistema de contrata, ¿no? OPI, ¿no? OPI. Ahora, tiene su OPI y su unidad formuladora. ¿Quién? Tiene una entidad. Claro, que tener su cada unidad gobierno local tiene su OPI y unidad formuladora. Claro, ¿no? Es como una oficina, ¿no? Que se encarga de formular los proyectos y evaluar los otros. Una unidad formuladora no puede ser OPI al mismo tiempo. El proyecto no necesariamente está ligado a la construcción, al levantamiento de edificios, de carreteras, no necesariamente. Ya. Generalmente un proyecto comprende dos, lo tangible y lo intangible. Muchas veces, por la concepción del proyecto obra, ¿no? Hacen la obra, ¿no? Por una escuela hacen la escuela la obra, pero se olvidan del intangible. Y ese proyecto no va a caminar. Entonces, si no le ponemos docentes preparados, una buena gestión educativa, ¿no? El proyecto puede tener una infraestructura muy bonita, pero al final de cuentas los sistemas educativos son malos, el proyecto no funciona. Es una combinación. Pero está obligado a que esté así la combinación. Está obligado porque debe ser así. Justamente como ustedes tienen que tener una calidad necesaria para poder brindar el servicio. Por ejemplo, el proyecto por una etapa correspondiente, porque puede ser una etapa la construcción, la segunda etapa la capacitación, así o cómo lo hacen. O el proyecto en sí incluye ya el proyecto los incluye servicios todo. que corresponden. El proyecto de inversión tiene que incluir todo. La construcción, los muebles, la capacitación, el mantenimiento, los gastos de operación, estudio de mercado, todo. Es un proyecto que debe ser una cosa completa, sobre la cual hay que tomar decisiones. Ahora vamos a entrar en lo que es fraccionamiento y por qué a veces se falla, ¿no? O sea, ese es uno de los problemas, ¿no? Yo les digo, yo he visto tantos proyectos y les digo, ¿de qué sirve hacer una posta médica o un centro médico en la sede, en la costa, en la sierra, si no hay medicinas? ¿No? No tiene sentido. No nos vamos a curar con la infraestructura. O sea, la obra tiene que ser completa. Tiene que tener medicina, tiene que tener médicos adecuados, ¿no? Todos esos aspectos. El trato al usuario, ¿no? Tiene que estar, eso es un buen proyecto. Pero ¿qué pasa? A veces todavía sigue la concepción de la obra, no hacen la obra, adentro pongan lo que sea, hacen la escuela, ¿no? Pero los profesores siguen maltratados, no saben enseñar, las carpetas están rotas, o están buenas, pero no hay un sistema de educación pedagógico, ¿no? La gestión educativa es pésima. Mira, les cuento una experiencia, para que vean ustedes, ¿no? Un diplomado que realizamos en el colegio, ingenieros. Conocí a dos arquitectas que me invitaron a visitar un colegio, porque ellos estaban interesadas en hacer ampliación del colegio con más ambientes. Es un instituto de educación inicial, que está en San Juan de Miraflores, ¿no? Es un colegio grandecito para hacer inicial, hasta 5 años. Tenía áreas así de tierra, como para ampliar. Tenía en medio una cancha, una losa como para ahí formar a los niños y también seguramente para hacer actividades recreativas,
productivas, ¿no? Tenía su granja de cuyes por ahí para que los niños vean, ¿no? Y ahí había unos terrenos que había que ampliar. Entonces, conversando con la directora, me dice, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos recursos. Cuando hacemos pollada, los padres de familia no van, no compran los tickets, no pagan la paja, ¿no? Entonces el gobierno no nos da. Y yo mirando así le digo, yo le digo a la directora, disculpe lo que le voy a decir, que usted está sentado en un banco de oro, usted no se da cuenta que los recursos los tiene en la mano, no se ha dado cuenta. Entonces le dije, mire, una cosa muy simple, usted no necesita poner la mano para que papá gobierno venga y le dé plata. Usted acá, el Estado le ha dado esto para que usted sea lo suficientemente, ¿no?, adecuado para que usted haga. Una cosa sencilla, ¿no? Invite a los vecinos, a los alumnos cuando cumplan años. Hay niños que no tienen un salón, una casita como para invitar a sus niños. Usted lo alquila eso, para bautizos, eso, y con esa plata construye lo que no tiene por qué hacer. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? No sabe lo que es gestión. La gestión pública en el Perú de las instituciones como colegios, como hospitales, es muy deficiente, ¿no? Muy deficiente. También hay injerencia política, lo tengo que decir. O sea, me ponen de gerente, pero el ministro me está diciendo no hagas eso, mira eso, que no me da capacidad de maniobra, no me deja trabajar. Entonces también hay ese tipo de cosas. Ahí tienen ustedes un ejemplo claro de eso. Vamos a regresar. Bueno, un proyecto es esto, ¿no? Es un paso obligado en la inversión pública, porque hay un artículo de la ley tiene solamente 8 o 10 artículos, es una hojita o dos, donde dice, ¿no?, para que se puedan usar fondos públicos, obligatoriamente tiene que hacerse un perfil, ¿no? Obligatoriamente, o sea, nadie puede sacar dinero para invertir en una obra si previamente no hay un proyecto aprobado por el sistema. Entonces el proyecto se constituye un puente, ¿no?, entre la idea. ¿Qué cosa es la idea? La idea en un proyecto de inversión pública, ¿cuál sería? ¿Idea de qué? ¿Qué harían ustedes? ¿Hay idea? ¿Qué ideas tendrían para hacer un proyecto de inversión pública? Más común creo que son las carreteras en las provincias. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero digo, ¿cuál es no sé si me explico bien. Cuando yo digo una idea, ¿qué estamos hablando? En general. ¿Ah? De la visión, de qué voy a hacer ahora o de qué quiero para un futuro. En este caso estoy viendo mi idea para esa... Ya, o sea, mejor dicho, la idea nace de qué? La necesidad. De una necesidad o de un recurso mal explotado o no utilizado. ¿Ya? Pero es una necesidad. O sea, los proyectos de inversión pública no hacen bienes, no hacemos chocolate, ¿no?, zapatos, no. Generalmente, no digo que únicamente son servicios, ¿no? Yo puedo hacer una granja de cuyes, esa granja de cuyes es un proyecto de inversión pública, ¿no? ¿Por qué es público? No es privado, porque está participando el gobierno local de la zona. Si no participa el gobierno local, yo pongo cuyes y es privado. Pero el momento que interviene el gobierno local ya es un proyecto de inversión pública. Porque de repente pondrá terreno o pondrá la capacitación y ya está invirtiendo en eso, ¿no? O sea, ya pasa a ser público. Entonces, generalmente son necesidades insatisfechas o servicios mal dados. Porque yo puedo hacer un proyecto para mejorar todos los comedores populares o los programas de vaso y leche. Mejorar, porque son deficientes. Proyecto, mejoramiento de los centros o sea, los clubes de madre, vaso de leche, puede ser proyecto. Como también puede ser crear un guaguaguasi o un albergue para ancianos,
público, o hacer un albergue también para policías, por ejemplo. Una vez nos pidieron eso. Ustedes saben que los policías los policías que están abandonados ya de mucha edad, que tienen algún problema ya de salud por la misma actividad, a veces están abandonados, no tienen dónde ir, no hay un lugar, un albergue donde los acojan y puedan pasar sus días ahí, jugar, tener, ¿no? Como cualquier otro lugar. El ejército sí tiene, el ejército tiene, pero la policía no tiene. Bueno, ese puede ser un proyecto, ¿no?, que nace de necesidades observadas, ¿no? Bueno, esto puede ser un hospital, y acá podemos ver que hay una deficiente atención al usuario, ¿no? Es lo más común, ¿no? ¿Ustedes se han preguntado por qué los servicios públicos son malos o eficientes? ¿Porque son públicos? Yo creo que un factor es falta de voluntad política, ¿no? Yo quiero que sean bien, ¿no? Yo quiero que las escuelas del Estado sean las mejores. Decisión política, dinero hay, y empezar a armar cosas bien hechas, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? La verdad que no quiero pensar mal, pero ¿no? O nos quieren mantener dentro de la ignorancia para manejarnos como carneritos. No, pienso que hay un desidia, ¿no? Miren cuántos años han pasado y recién se ha formado un grupo de élite Génesis, ¿no? Para atacar a las bandas antes de que actúen, ¿no? O sea, la inteligencia creo que le llama eso. ¿Cuántos años? Recién han descubierto la pólvora estos ministros, y los otros, ¿qué han hecho? Los 50, 100 ministros ¿qué han hecho? ¿No se les ocurrió esto? Ahora vamos a ver si funciona, porque también a veces tocamos el tema policial, ¿no? El tema delincuencial es un tema macro, es un tema global, involucra una serie de factores, ¿no? Educación, ¿no? Involucra la parte familiar, ¿no? Cuando hay familia de funcionarios, el hijo sale drogadicto, delincuente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene calor, amor de los padres, abandonado, ¿no? Su suerte, también hay eso. Entonces, esto es una problemática, ¿no? Vamos a ver la próxima clase estos temas, cómo integramos esto, ¿no? Porque un proyecto es un sistema, ¿ya? Y ese es uno de los factores que les decía, no es fácil, es un sistema integrado por aspectos ambientales, aspectos sociales, políticos, económicos, financieros, técnicos, de todo, ¿no? Que tiene que entrar un componente de cada uno y armar eso y que engrane bien, ¿no? Y que funcione, ¿no? De todos esos aspectos. No es lo mismo agarrar dos piezas y unirlas, ¿no? Bueno, más fácil, si tengo 10, ya la cosa tiene que concatenarse mejor, ¿no? Tiene que verse cómo va, dónde va la 1 con la 2 o la 4 con la 6, ¿no? Es como armar un rompecabezas, pero que sea bien armado y que esto camine. Que camine quiere decir que van a generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios. No cualquier bien o servicio, sino que sean aceptados por la población. De lo contrario estaríamos pues creando una discriminación, ¿no? Una discriminación. De, bueno, háganle, pues denle, pero cualquier cosa, ¿no? Y eso no se trata de eso. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión pública? Es un PIB, ¿no? PIB, proyecto de inversión. Esto dice la ley. Es una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos. ¿Por qué? Porque hay inversión privada también en proyectos públicos. Hay asociaciones público-privadas. Hay una ley que sacó el Congreso hace 4 años que se llama Obras por Impuestos, donde Bacus, Banco Central de Reserva, Volcan, Cemento Lima, etcétera, pueden invertir sus impuestos, el 50% de sus impuestos los pueden invertir en obras. Salió la ley de obras por impuestos, ¿no? Entonces yo, Banco Central, Banco de Crédito del Perú, que tengo que pagar 50 millones de impuestos,
En vez de agarrar y ir a la ventanilla de Sunat y depositar los 50, mejor le digo, voy a hacer pistas y debería en todo Piura. ¿Ya? Entonces yo condiciono y sé dónde van mis impuestos. Obra pública. ¿Y eso se está haciendo? ¿Es efectivo? Se está haciendo. Recién empezado hace poco, ya se ha hecho el puente chileno en Arequipa, se han hecho pistas siberianas en Piura, se han hecho escuelas, pero todavía está empezando las cosas. Tiene que afinarse algunas cositas también, porque ahí también hay ventajas para las empresas privadas a veces, ¿no? Porque ellos decían, yo tengo acá mi empresa, ¿no? Yo soy una empresa industrial y quiero meterme en este proyecto ahora por impuestos, tengo que pasar por el MIR lo tiene que apoyar el gobierno regional de la zona, ¿no? Pero yo estoy diciendo qué cosa es lo que quiero, de repente yo necesito un puente para sacar mis productos de ahí para otro lado, ¿no? Entonces, en vez de que no lo haga y no pueda pasar, yo hago digo que se haga el puente. Entonces a mí me va a favorecer eso como inversionista privado, ¿no? Es lo que se llama estrategia de negocio, ¿no? O sea, yo hago eso, pero como una estrategia de negocio para aprovechar, ¿no? También que mi empresa se beneficie con esos fondos de Yanacocha. Yanacocha, o tantos proyectos. ¿Usted conoce Puerto Maldonado? ¿Cuál? Puerto Maldonado. Sí. No, Puerto Maldonado no. Pero hay un río Madre de Dios que ahí se supone que hay un puente y no sé si lo están construyendo. En ese caso, ese puente, ¿quién lo hace? ¿El Estado, la región? El Estado puede ser de la región. Dependiendo del mundo, ¿no? El Estado es la región. El Estado comprende gobierno local, regional, central, ¿no? Lo hace el Estado, o sea, una entidad de nivel de gobierno. Son niveles de gobierno, local, regional, central, ¿no? Entonces, eso lo puede hacer el gobierno regional. Hay competencias, ¿ya? O sea, hay competencias que no deben cruzarse entre lo que hace el gobierno local y el gobierno regional de acuerdo a las leyes correspondientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, la gestión de residuos sólidos, ¿no? Domiciliarios se divide en dos partes. ¿Qué hace el gobierno local y qué hace el gobierno regional? El gobierno local solamente hace recojo y segregación. ¿Pero qué? Tratamiento y disposición final, un relleno sanitario ya no le corresponde al gobierno local, le corresponde al gobierno regional. ¿Se dan cuenta, no? Y así podemos hablar en salud, ¿no? En educación también, una parte le corresponde al gobierno regional y otra parte le corresponde al gobierno local. Y por eso que las normas tenemos que conocerlas. Entonces no, podemos usar recursos privados también. ¿Para qué? Crear, ampliar, mejorar, modernizar, recuperar la capacidad productora de bienes y servicios, ¿no? Y cuyos beneficios se deben generar durante la vida útil del proyecto. O sea, si el proyecto tiene 10 años, en esos 10 años tiene que haber beneficios para los beneficiarios, ¿no? Para los usuarios, una carretera, un puente, un colegio, un hospital, ¿no? Entonces, con esto se evita que hayan proyectos que son de 50 años y nunca tienen beneficio, ¿no? Se invierte y nunca se ve nada, ¿no? Entonces acá se pone, deben generarse durante la vida. Generalmente la vida útil del proyecto son 10 años, pero puede ser hasta 20. ¿Y qué no es un proyecto de inversión pública? Si esto es, ¿qué no es? Un ejemplo, ¿qué no es? Una inversión privada, ¿no? Claro, La lógico. fábrica. Ya, pero dentro del sector público, Un parque. ¿no? Plazas que van renovando acá. ¿Plaza de qué? Pueblos que hay en provincias van renovando sus plazuelas de. Jardines. Sus plazuelas de. Cuando dice renovando habría que precisar para ver si eso no es proyecto de inversión pública. Ya, lo que no es inversión pública son los gastos de operación y mantenimiento. O sea, si yo tengo que pintar un colegio, arreglar carpetas, ¿no? Comprar un equipo de video para los muchachos, no va a ser pues un proyecto, es ridículo, ¿no? Son gastos de operación y mantenimiento, ¿no? Pero si, ¿qué pasa? Si yo tengo que ampliar un aula más, ya estoy en un proyecto. ¿Por qué? Porque tengo que justificar que esa aula más se necesita. Tengo que hacer un estudio de mercado, tengo que hacer un estudio de costo, cuánto me cuesta esa aula, ¿no? ¿No? ¿Se da cuenta, no? Pero si son gastos de operación y mantenimiento, no necesito hacer proyectos de inversión pública. Cuando se habla del estudio de mercado, el estudio de mercado, lo que pasa es que
procedimientos deben hacerse? ¿Como hace la ley de contratación del Estado? El estudio de mercado. Ajá. ¿O es un estudio netamente diferente a lo que exige la ley de contratación? En el estudio de mercado es como cualquier estudio de mercado, donde tú tienes que demostrar que hay una demanda satisfecha, ¿no? Y cuántos son los beneficiarios que van a beneficiarse con ese proyecto y cuánto están dispuestos a pagar por las tarifas. Aún si el proyecto sea gratis, no se cobre nada, hay que saber quiénes son los beneficiarios, qué tipo de servicio necesitan, ¿no? Qué cantidad de agua, por ejemplo, ¿no? Tengo que decir qué cantidad de agua le voy a dar, cuánto es la población que demanda, ¿no? Cuánta cantidad de agua hay. Es un estudio de mercado de oferta, demanda, precios, ¿no? Estoy hablando de servicios, ¿no? Porque si es un proyecto de bienes, es como cualquier proyecto de estudio de mercado para una empresa privada. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de mercado para una empresa privada y para un proyecto de inversión pública? Una diferencia puede ser que no haya precios, ¿no? En el bien o en el Así servicio. es. Ese es un Hay servicios que son gratis. que no tiene En el precio. sector privado no, todo cuesta, salvo que yo regale, ¿no? Pero Sí, tiene puede un ser. valor. No hay cálculo económico. Hay una diferencia clara en que los servicios que ofrece el Estado tienen una sobredemanda. O sea, existe una demanda excesiva. En los proyectos de inversión privada, la demanda hay que pelearla, ¿no? O sea, si yo quiero vender chocolate, voy a tener que chocar con todos los chocolateros, empezando por Donofrio y todos ellos. Pero si yo hago una escuela, ¿con quién voy a chocar? Una escuela pública que es gratis. No voy a chocar ni siquiera con los colegios privados, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Entonces el Estado entra y el Estado no compite con el Estado, sería lo peor. El Estado tampoco compite con empresas privadas, ¿por qué? Porque trabaja en otros sectores. Y encima, el Estado también se estaría haciendo un daño. Imagínense que un Estado, ¿no? Yo pongo una empresa X y voy a competir con una empresa privada del mismo sector. ¿Qué estoy haciendo? Primero estoy enfrentándome. Puedo ganar o perder. Pero encima, si yo hago quebrar a eso, ¿no? Esa empresa va a dejar de pagar impuestos. Pero voy a perder yo. Bueno, en el transporte público creo que sí se verá, ¿no? Porque son privados o compiten ahí, ¿no? Claro, pero Y ahora que se vienen todos los proyectos aún así, ¿no? O sea, la demanda de servicio público está por encima de la oferta. lo más barato. Mientras hay una gran demanda, no chocan, ¿no? El tren con quien tuvo un problema con las líneas, ¿no? Que iban por la vía expresa, ¿no? Perdón, con el metropolitano, ¿no? Pero mayormente cuando hay demanda todos salen ganando. Pero el Estado tiene que ver si daña a otro. Primero, si quiebra una empresa privada por culpa de un proyecto público, deja sin trabajo gente, hay desocupación. Y encima deja de cobrar impuestos. Y loco, ¿no? Bueno, entonces esto es importante, porque acá está todo lo que tenemos que mirar, ¿eh? Habíamos dicho que los proyectos de inversión pública nacen con ideas, que generalmente son necesidades, son situaciones limitantes, ¿no? Puede ser mejoramiento del servicio, puede ser ampliación, puede ser recuperación, puede ser creación, ¿no? Cualquiera de esas cosas. Entonces, como yo no puedo tomar decisiones acá, porque yo no sé cuánto voy a invertir, qué impactos voy a tener en la economía y en lo social, tengo que hacer los estudios. La última norma que ha salido, creo que fue el año pasado, eliminó acá, ustedes ven este amarillo que está en blanco, acá decía prefactibilidad, pero eliminaron. Ahora hay perfil y factibilidad. Esto es hasta 10 millones y esto es más de 10 millones. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué eliminaron? Es una buena pregunta, ¿No? Una razón tiene que haber. Eso lo debieron eliminar desde un comienzo. ¿Sabes por qué? Cuando se dio la ley se establecieron los tres sistemas: perfil, prefactibilidad y factibilidad. ¿Pero qué cosa es la prefactibilidad? La prefactibilidad tiene como propósito buscar alternativas, ¿no? Si yo quiero hacer un puente, ¿no? Un puente puede ser colgante,
puede ser de cemento, puede ser de metal o de lo que sea, ¿no? Hay varias formas para el puente. De soga, lo puedo poner al ras del suelo, lo pongo en el aire, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando se dio la norma y se dio esto, el perfil ya tenía exigía esas alternativas, entonces la empresa ya estaba de más. Estaba de más, se han dado cuenta tarde y lo han eliminado. Pero se han dado cuenta tarde no por eso, sino porque un paso adicional es un tiempo más, ¿no? O sea, tengo que apagar el perfil, tengo que apagar la prefacilidad, imagínense, entonces han cortado eso, ¿no? Entonces a nivel de perfil ya se hace un poco eso, entonces por esa razón ya. Esto es hasta 10 millones. Soles, ¿no? Estamos hablando de soles. Sí, 10 millones de soles y esto es más de 10 millones. El 99% de esos 200.000 proyectos, ¿no?, que les he mencionado, 205.000 proyectos son perfil. Solamente los proyectos grandes son por Interoceánica Azul, los grandes proyectos de irrigación, ¿no?, los grandes proyectos de... Acá no tenemos megaproyectos de turismo, por ejemplo, no hay inversiones, ¿no?, proyectos de carreteras, después no son muchos, ¿no? La gran mayoría están menos de los 10 millones y por lo menos el 80% de ese 99% son menores, proyectos que tienen menos de 1.200.000 soles de inversión. 80%. O sea, ¿ah? 80%. Sí, más o menos, no estoy dando un dato, ¿no? ¿No será que lo están haciendo por etapas? Eso vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Cuando eso se llama fraccionamiento o por etapas. Los proyectos no se aprueban por etapas, los proyectos se aprueban en total y se ejecutan por etapas. Para saltarse el tema. Ah, ya, el fraccionamiento es justamente para eso, ¿no? Si yo tengo que hacer dos proyectos mejor dicho, si tengo que hacer un proyecto de 20 millones. De 15 millones, hago dos de 7.5. Entonces, en vez de hacer uno de factoría, hago dos perfiles. Eso ya es la viveza criolla para sacarle la vuelta al enemigo, ¿no? Pero eso se llama fraccionamiento, que lo vamos a explicar ahorita, ¿no? Es muy importante. Bueno, acá se se determina el estudio, puede ser a nivel de perfil o factibilidad, y acá se toma la decisión. ¿Se aprueba o se rechaza? Si el proyecto es socialmente rentable, el proyecto va. Entonces no es que primero se hace el perfil y después se hace la factibilidad. Ya no hay esa secuencia. En los privados No, perdón. Sí se hace. ¿Es una secuencia o uno o el otro? Si el proyecto tiene 15 millones, Se hace perfil y después se hace perfil y se hace factibilidad. ¿Por qué? Porque la ley dice que el perfil es obligatorio, ¿no? Ya. Pero si yo tengo un proyecto de 3 millones, ¿para qué voy a hacer no esto? pasa, Acá nomás decido, ¿no? Un proyecto integrado, un proyecto bien sustentado. Bueno, entonces, si el estudio amerita, pasamos a la segunda fase, que es la inversión, que empieza con los estudios, el expediente técnico, ¿no? Y ¿cómo se llaman los términos de estudio definitivo? Que son básicamente estudios de ingeniería, ¿no? Memoria descriptiva, costos unitarios, metrados, planos, ¿no? Sistema de construcción de la obra, ¿no? Y es el especialista que hace eso. Claro, En un edificio, por ejemplo, lo hace ingeniero. ahí está ingenieros, arquitectos, exactamente. Es parte de ellos. Nosotros no tenemos por qué saber todo. No. Estamos hablando que este es un equipo, ¿no? Cada uno, si hay construcción, tendrán que estar pues ingenieros, arquitectos. Si hay a su vez impactos ambientales, tendrá que estar un ambientalista también ahí. Y si hay problemas sociales, tendrá que estar un sociólogo, ¿no? El que elabora el perfil tiene que ser una persona especializada y lo firma y lo valida, o no es un equipo, una empresa que hace eso. El que hace el perfil debe ser un equipo, y el que lo evalúa debe ser un equipo también. Yo le doy al señor acá un proyecto, él es ¿cuál es tu especialidad? Economía. Él es economista, ¿no? Yo le doy un proyecto de agua, él no lo puede evaluar, él evaluará pues, la parte económica, pero la parte de agua, los canales tienen que ser. Pero ¿qué pasa? De ahí viene el problema. En los gobiernos locales, sobre todo, no hay pues el equipo. Pues se lo dan a una X persona que más o menos puede ser un ingeniero, un economista y sea todo. Entonces, uno ve lo que está aprobado porque los indicadores, pero señores,
estará bien hecha la parte de ingeniería, los canales, todo, yo no puedo evaluar, ¿te das cuenta, no? O sea, yo no puedo evaluar un equipo, un proyecto, si no soy de la especialidad. Yo evalúo la parte que me corresponde, pero otro tendrá que evaluar la otra parte, ¿no? El documento entonces se firma en conjunto. Debería ser, pero generalmente no sucede eso. No sucede. No sucede generalmente. Puede ser otro costo también importante. Entonces le dan a una persona, a ver, y le dan a ver, tú evalúa. Yo hay un chiste, ¿no? Nosotros estábamos haciendo un proyecto en el norte, ¿no? Era un mercado de abastos. Y había un ingeniero industrial que estaba a cargo del proyecto, ¿no? Yo la asesoraba y apoyaba. Me decía, mira lo que pasa, ingeniero. Hay un doctor ahí que en la mañana está acá, es jefe de la unidad formulada, y en la tarde pasa a ser jefe de la OFE, ¿no? Simplemente cambia de asiento. Eso no puede ser, uno puede, ¿no? O sea, la misma persona que se formula, el mismo se evalúa en todo lo que hace, lo tiene que aprobar él. Pero pueden estar ambos bajo una sola jefatura. Así están. Generalmente es el alcalde, ¿no? Si hubiera una oficina. No pueden estar en la misma oficina. No, Teóricamente están separados. En la práctica actúa uno solo, en todo. Como si no hubiera